quiero predicarte bajo este título: unción para servir. Desafortunadamente existe una tendencia en el neopentecostalismo que la unción se quiere para brillar y para buscar popularidad y grandeza. Ya la palabra siervo no funciona porque habla de humildad, de servicio, no, ahora la gente anda buscando títulos y honores, cuando el Señor lo que nos retó fue a ser manso y humilde de corazón. Y es importante que nosotros entendamos que el poder y la unción que Dios da a la iglesia es para servir. Servir. Jesús nos dio su ejemplo. Tomó una toalla después de haber resucitado muerto, haber abierto los ojos a los ciegos, haber levantado a paralítico, haber sanado a cojo, haber sanado a leproso. Agarró una toalla y una palangana y le lavó los pies a sus discípulos. Y le dijo: así como yo he hecho con ustedes, yo quiero que ustedes hagan también entre ustedes. Porque a servir nos llamó el Señor. Decimos gloria a Dios. Y quiero hablarte bajo este título: unción para servir. Miren, amados hermanos, cada inicio de año es una página nueva que se abre para escribir la historia que queremos dejar como herencia a una nueva generación que nos va a suceder en el ciclo indiscutible de la vida. Hoy estoy yo aquí, mañana estará otro, y pasado habrá otro hasta que Cristo venga. Porque la obra del Señor continuará hasta que Jesús venga a buscar su iglesia. Y cada año es una página nueva que se abre para escribir una historia que queremos dejar como herencia a esas nuevas generaciones. Y esa historia que pretendemos escribir en este nuevo año 2023 parte precisamente de las experiencias acumuladas de años anteriores, donde se ha visto el respaldo directo del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando leemos y estudiamos, hermanos, el libro de los Hechos, es indiscutible que fue el Espíritu el agente divino que hizo posible el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia en el primer siglo. Fue el Espíritu Santo el que llamó, fue el Espíritu Santo el que capacitó, el que envió a los apóstoles, maestros, misioneros y predicadores para que proclamaran el Evangelio de Jesucristo. No para que entretuvieran a la gente ni los manipularan emocionalmente. El Señor le dijo antes de ascender al cielo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Me seréis testigo. ¿De quién iban a ser testigos? De Cristo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La unción y el poder del Espíritu Santo a la iglesia es para que sean testigos de Cristo. Gloria al Señor. Y fue bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que los líderes de la iglesia primitiva del primer siglo predicaron el Evangelio de Cristo e hicieron milagros, señales y prodigios. No hubo manipulación, no hubo lavado de cerebro, hubo unción fresca que fluía de aquellos hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy no podemos nosotros cuestionar que vivimos tiempos totalmente diferentes a los tiempos de la iglesia primitiva. No podemos nosotros ignorar que vivimos una generación totalmente diferente a la generación que se relata en el libro de los Hechos. La iglesia de hoy enfrenta una generación totalmente distinta a la del primer siglo. Pero no me cansaré de decir, y usted lo sabe, como cristiano usted lo sabe, no me cansaré de decir, hermanos, que a pesar de esa diferencia nosotros no podemos ignorar que la esencia del Evangelio es la misma, que Jesucristo es el mismo, que la palabra de Dios que debemos proclamar es la misma y que el Espíritu Santo que guía, dirige y unge a la iglesia es el mismo.
Hoy tenemos un celular en la mano que nos conecta con el mundo. Aquella gente tenía que montarse en barca y navegar mares para ir a predicar el evangelio. Pero el mismo Dios que ellos sirvieron, el mismo Espíritu de Dios que nos dirigió a ellos, es el mismo Dios que servimos y es el mismo Espíritu Santo que nos dirige a nosotros hoy también en este tiempo. Por eso les digo, hoy estamos llamados a escribir nuestra propia historia, como aquellos escribieron su propia historia. Por eso no debemos compararnos con ninguna congregación. Cada congregación tiene su propio ADN. No es correcto comparar líderes. En definitiva, los llamados que Dios hace son de forma personal. Pablo y Pedro, hombres diferentes. Apolos y Timoteo, hombres diferentes. Juan y Judas, hombres diferentes. Pero todos ellos servían a Dios y tenían una misma meta: glorificar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, como estamos llamados a escribir nuestra propia historia como iglesia, entonces creo, hermanos, y es el reto que le lanzo a ustedes como iglesia, vamos a hacerlo bajo la unción, el poder y la guianza y dirección del Espíritu de Dios. Y yo creo que los resultados serán poderosos y permanentes. Creo que la historia de los avivamientos corrobora que ha existido un común denominador en todos los avivamientos que han ocurrido: oración sacrificada, alabanza ungida, palabra poderosa y el respaldo innegable del Espíritu Santo. Yo recuerdo que coincidimos mi esposa y yo en el avivamiento de Pensacola en la década del 90 y conocí personalmente a Steve y allí estuvimos nosotros y era impresionante cómo desde la madrugada había un equipo de cientos de hombres y mujeres orando a Dios intensamente, pidiendo la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Había una alabanza que usted entraba al santuario, usted se sentaba allí y yo que no sé inglés, usted sentía la unción y el fluir del Espíritu en la alabanza de aquel grupo de adoración. Una presencia impactante, una presencia tremenda, hermanos, una manifestación poderosa de la adoración y una palabra predicada por este hombre sin muchos recursos, simple y llanamente centrado en la verdad de la Biblia, y la palabra llegaba al corazón. Cientos de miles venían al altar a convertirse al evangelio, endemoniados eran libertados, enfermos eran sanados, el poder del Espíritu se manifestaba, porque cuando todos estos elementos se unen, el poder de Dios se manifiesta. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, Lucas magistralmente nos revela 3 llaves que abrieron el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos estudiosos, eruditos o teólogos de la Biblia sugieren que debería más bien llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero hay 3 elementos que Lucas significa en este libro histórico de la iglesia. Y una de esas llaves que abrió el libro de los Hechos es que predicaron la palabra de Dios, no su propia filosofía religiosa ni sus propios criterios. Todo lo que hicieron, milagros, sanidades, prodigios, maravillas, lo hicieron en el nombre de Jesús. Y le dieron lugar al Espíritu Santo para que dirigiera sus vidas, sus familias y la iglesia. Y yo quiero apenas significar algunos detalles de estas 3 llaves o de estas 3 características de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo, y que constituyeron la fuente de poder para todas las iglesias que se plantaron en aquel primer siglo y que constituyen también la fuente de poder para todas las iglesias de cualquier siglo hasta que Cristo la venga a buscar. Esta gente, hermanos, estos apóstoles y líderes, laicos, diáconos, predicaron la palabra de Dios. Es la primera llave que abre el libro de los Hechos. Predicaron la palabra. Después del capítulo 1, donde aparece
esa promesa que Cristo le da a los discípulos, y aparece la elección de Matías como sustituto al apostolado de Judas Iscariote, y aparece el relato de la bendición de Pentecostés cuando se derrama el Espíritu Santo o llena el Espíritu Santo a aquellos 120 en el aposento alto. Lucas pasa a describir el primer sermón pentecostal que se predica. Gloria a Dios. Y el primer mensaje que predicó Pedro el día de Pentecostés fue un mensaje totalmente cristocéntrico. Una explicación exhaustiva de lo que Dios había dicho por medio del profeta Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro les explica a aquellos que estaban allí expectantes, atónitos por lo que estaba ocurriendo, y que ellos están mirando que esos hombres que están hablando en otras lenguas y aquellas mujeres eran galileos, que se suponía que los galileos no tuvieran ni cultura ni educación, era un sector marginado dentro de la cultura judía. Sin embargo, ellos estaban asombrados cómo esos indoctos están hablando el idioma que yo hablo original del país donde estoy ahora. Y Pedro se levanta bajo la unción del Espíritu Santo y les dice: esta gente ni está borracha ni está loco. Esta gente simple y llanamente están experimentando el cumplimiento de la palabra profética de Joel. ¿A quién apeló Pedro? A Joel el profeta. Aquí se está cumpliendo la palabra profética que cientos años antes predicó Joel. Y aquí se está cumpliendo también esa palabra que diera el rey David cuando habló acerca de la resurrección de Cristo. Porque esta gente son testigos de que Cristo resucitó de entre los muertos y que está cumpliendo su promesa, que cuando se iría al cielo enviaría el Espíritu Santo y los llenaría con poder. ¿Qué hizo Pedro? Predicó la palabra. ¿De quién habló Pedro? De la palabra. ¿A quién exaltó Pedro? A Cristo, que es a quien tenemos nosotros que exaltar y predicar. Pedro apeló a las Escrituras. Y lo más grande, hermanos, dice Lucas que como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia bajo esa sola predicación. Los apóstoles le dieron muchísima importancia a la oración y a la predicación de la palabra de Dios, sin descuidar el resto de los asuntos administrativos en la iglesia que nacía. Surgieron situaciones internas dentro de la iglesia que siempre van a existir, siempre. Hubo una situación interna entre las viudas de los helenistas y las viudas de los judíos, y los apóstoles, como lo que más les interesaba o querían darle relevancia a la oración y a la palabra, se reunieron y les dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Orar, enseñar la palabra, predicar la palabra era la tarea principal de los apóstoles. Lucas también nos habla de una historia interesante cuando la defensa que hace el diácono Esteban al ser cuestionado por su fidelidad. Este primer mártir del cristianismo, hermanos, cuando usted lee el capítulo 7 del libro de los Hechos, me encanta leerlo, disfrutar la lectura de este capítulo 7. Usted ve una síntesis histórica magistral del Antiguo Testamento, comenzando desde el llamado de Abraham hasta la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, hasta él decir: ahora estoy viendo a ese Cristo que ustedes crucificaron y mataron, lo estoy viendo a la diestra del Padre glorificado. Esteban habló la palabra, proclamó la palabra, habló de la palabra, porque es la palabra la que trae vida. Y cuando ellos escucharon el discurso que dio Esteban, se enfurecieron y lo apedrearon. Pero él murió presenciando, mirando al Cristo glorificado. Otro detalle interesante que encuentro y que Lucas relata acerca de la importancia de la palabra en el establecimiento de la iglesia primitiva es cuando el diácono Felipe, note usted, Esteban era diácono, Felipe era diácono, no estamos hablando ni de pastores ni apóstoles, líderes locales de la iglesia.
Felipe se va a Samaria bajo la persecución que comenzó a experimentar la iglesia primitiva. Y cuando llega a Samaria, ¿qué hace Felipe? Predica un mensaje cristocéntrico. ¿De quién habla Felipe? De Cristo. ¿De quién predica Felipe? De Cristo. Me encanta como dice Hechos capítulo 8 versículo 7. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca de Cristo. Y el Señor los respaldaba. Sanaba a cojos, paralíticos, gente con cualquier tipo de afectación en los huesos, eran sanados. Aquel mago de Samaria se convirtió, el poder de Dios se manifestó de una manera tremenda, al punto que Felipe también fue llevado por el Espíritu y le predicó a aquel eunuco etíope y se convirtió cuando se le habló del profeta Isaías. ¿De quién predicó la iglesia primitiva? De la palabra. Yo no sé por qué la gente se desvirtúa de esta verdad, sinceramente. Ante la implacable persecución que desató el Sanedrín contra la iglesia, los líderes judíos se sintieron molestos porque veían que la iglesia comenzaba a crecer y a crecer. En 2 mensajes que Pedro predicó y había más de 5,000 adherentes en la iglesia. Y la iglesia comenzó a llenarse de gente, por decirlo de alguna forma, ya multiplicarse. Y cuando el Sanedrín observó el crecimiento de la iglesia, vinieron contra la iglesia, tomaron preso a Pedro y a Juan y lo llevaron para prohibirle que predicaran el evangelio. Tremenda respuesta la de estos hombres. Pedro y Juan, gloria al Señor, ante el Sanedrín, dijeron que ellos no podían dejar de predicar lo que creían, lo que habían visto y oído. ¿Y que habían visto y oído? Al Cristo resucitado. Pero esa iglesia perseguida hizo una oración que a mí siempre me ministra. La iglesia no dijo: Señor, desaparécelos del mapa, haz juicio contra ellos, elimínalos. Usted lee en Hechos capítulo 4 versículo 29, la iglesia reunida en oración. Después que Pedro y Juan fueron liberados y estaban en esa reunión de oración, la iglesia oró y dijo: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué pidieron? Valor. Denuedo significa valor, coraje, intrepidez. Sin miedo, sin pánico, sin temor. Ellos querían predicar la palabra con toda libertad y con todo valor. La iglesia estaba pidiendo poder y autoridad espiritual para comunicar la verdad de Dios con unción y fuego. También con claridad para que la gente entendiera el mensaje del evangelio. Y ahí parto de un principio homilético clave, hermanos. El mensaje de la palabra de Dios hay que predicarlo con unción, pero hay que predicarlo con excelencia. Porque ¿cómo será posible que me venga aquí a parar sin antes haber orado, estudiado, investigado y haberme preparado? El mensaje de la palabra hay que predicarlo con unción, pero con excelencia. Y eso fue lo que pidió la iglesia: danos denuedo, danos valor, danos coraje para predicar la palabra con unción, pero que cuando yo predique la gente entienda lo que se predica. Amén. La gente comprenda la verdad, porque la fe se alimenta a través de ¿qué? De la palabra. Yo no le puedo poner a usted a Jonás en el árbol y a Zaqueo en el vientre del pez. Amén. Gracias que ustedes se dieron cuenta de lo que yo le dije, porque eso es un tremendo disparate. Ellos aprendieron de Cristo. Jesús dedicó muchísimo tiempo para enseñar. Se cree que más del 80% de la intervención de Jesús en su ministerio público fue enseñanza. Jesús se dedicó a enseñar el mensaje que traía del cielo, a predicar sobre la verdad del evangelio. Dice Mateo 9:35 en un resumen que hace del ministerio público de Jesús: Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino. Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a mostrarle a la gente lo malo que han hecho,
Por eso cuando el púlpito se despoja de un mensaje que confronta el pecado, nos aislamos del propósito para el cual Dios nos puso en la tierra como iglesia, que es confrontar al pecador con su pecado para que reconozca que Jesucristo perdona pecados, salva su alma y que le da promesa de vida eterna. Pablo se lo dijo a Timoteo: no entretengas a la gente, brother, no vayas a entretener a los cristianos que están en Éfeso, no vayas a entretener a la gente, no, muéstrale a la gente lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivocan y anímalos con sus errores para que conozcan que Jesucristo sí cambia la vida de la gente. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué Pablo le da este consejo en su segunda carta a Timoteo, ya en el epílogo de su vida, cuando está a punto de ser sacrificado o de morir por la causa del evangelio bajo la bota del emperador Nerón? Porque dice Pablo: Timoteo, te doy este consejo, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Qué pena, hermanos, que en este último tiempo esta palabra nosotros la estamos mirando cumplirse. Nosotros como iglesia estamos llamados a predicar la palabra, a hablar la palabra, a proclamar la palabra, a enseñar la palabra, a hacer que la gente ame la palabra, que los niños amen la Biblia, que los jóvenes estudien y escudriñen la Biblia, que adoren al Dios de la Biblia, que bendigan al Cristo de la Biblia. Es la Biblia nuestra regla de fe y conducta, es el mensaje que tenemos que proclamar. Los coros que cantamos, las canciones que interpretamos tienen que tener un respaldo bíblico. De lo contrario, es canción que nos entretiene y no que nos ministra. Y no estamos para ser entretenidos, estamos para ser ministrados. La segunda llave que encuentro en el libro de los Hechos, o una segunda verdad que Lucas nos revela a través de este libro, es que estos apóstoles, líderes de la iglesia, todo lo que hicieron, lo hicieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo lo hicieron en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, léalo para que usted se dé cuenta. Yo sé que usted este año va a leer el libro de los Hechos ya a partir de hoy. Usted va a decir: yo tengo que ver esto que me está diciendo el pastor hace cierto, ¿es verdad o es verdad? A ver si es verdad o verdad. Jesucristo le dijo a sus discípulos acerca de la autoridad que delegaba la iglesia al darle su nombre como credencial: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Yo no soy cesacionista. Yo creo en esta promesa de Jesús. Los que creen, no dice los que creen del primer siglo. Los que creen, hasta que Cristo venga y creen, esta promesa se hace realidad. Amén. A los que creen en mi nombre. Note usted, la credencial que Cristo le da a su iglesia: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre es la credencial. La más grande credencial que recibe un cristiano es la que Jesús da aquí en Marcos 16. En mi nombre es el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no lo podemos usar solo para que cuando estamos orando por los alimentos, aquellos que oran por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Hemos convertido prácticamente el nombre de Jesús para cerrar una oración. Pero el nombre de Jesús es mucho más que el cierre de una oración. Es mucho más que eso, hermanos. Muchísimo más que eso. En el libro de los Hechos podemos ver una y otra vez cómo los apóstoles y laicos de la iglesia primitiva usaban el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Los milagros, sanidades y prodigios lo hicieron en el nombre de Jesucristo, y siempre, y esto me encanta significarlo, siempre le atribuyeron la gloria al Señor. Los apóstoles nunca se presentaron como milagreros. No vendían milagros.
No llamaban a la gente para que vieran milagros. Ellos no se presentaron nunca como milagreros, sino como siervos e instrumentos en las manos del Cristo resucitado. Y toda la gloria siempre se la dieron a Jesús. Pedro le dijo al cojo de nacimiento que estaba en la puerta la hermosa del templo. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que llevaba más de 40 años cojo porque nació así? Llega Pedro y Juan a la hora de la oración a las 3 de la tarde y el cojo está pidiendo limosna y llega Pedro y le dice: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo recibí una credencial que te voy a hacer partícipe de ella. Yo recibí algo de parte del Cristo que conocí y que lo vi resucitado. Lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Y como Pedro usó su credencial, tomó alimento y recurso espiritual, te instruimos, te educamos, pero recuerda, como he dicho en otras ocasiones, ni las bancas, ni las alfombras, ni este santuario te salva. El único que salva es Jesucristo. Y yo no quisiera que tú envejecieras dentro de una iglesia sin conocer a Cristo. No quisiera que envejecieras sin conocer a Jesús. Gloria al Señor. La declaración de Pedro revela, y esto me estremeció cuando analizaba este versículo, esta revelación de Pedro revela la enorme responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar el Evangelio de Jesucristo por cualquier vía posible para alcanzar a cualquier persona en cualquier lugar posible del mundo. ¿Y usted sabe por qué me estremeció? Porque yo no sé si tú, igual que yo, estoy convencido de que verdaderamente Jesús es el único que salva. Y ese entendimiento, ¿a quién se lo ha dado el Espíritu de Dios? ¿A quién se lo ha dado? ¿A quién se lo ha dado? A la iglesia. Y si tú y yo tenemos ese conocimiento, entonces somos responsables de proclamar el único mensaje que salva a la gente. No espere que lo proclame un locutor de la televisión ni de la radio. Somos nosotros como iglesia. No nos habremos graduado de un instituto de teología, no habremos ido a una universidad cristiana, no tenemos tal vez un máster en divinidad ni tampoco en sanidad divina, pero nosotros somos portadores del mensaje que cambia y transforma. Si nosotros nos callamos, ¿quién lo va a hablar? ¿Quién lo va a proclamar? ¿Quién lo va a decir? Por eso me siento comprometido a usar todas las vías que están a mi alcance para predicar a Cristo. Libre de aquellos que consideran que las redes sociales está infestada de mal y de pecado y de maldad. Pero yo lo que hago es usarla para predicar a Cristo. La radio está llena de gente que habla una cantidad de sandeces, pero nosotros la usamos para predicar a Cristo. La televisión está corrompida, oiga, está llena de cuántos mensajes y cuántas películas que lo que da es vergüenza hasta que los cristianos la vean. Pero nosotros usamos esa vía para proclamar a Cristo. Porque esta tierra tiene que estar llena de la palabra de Dios y somos nosotros, la iglesia, los que tenemos que predicar el nombre de Jesús. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? ¿El borrachito de la esquina? No, tú y yo, a quien Dios le ha dado la tarea. Y el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad, mire, nos ha abierto las entendederas para comprender la verdad de Jesucristo. ¿Decimos amén? Y si no lo hacemos, dice el Señor Jesús que hasta las piedras hablarán. La gente que menos usted se imagina. Tal vez usted lleva 10, 20, 30 años en un centro de trabajo y nunca le ha dicho a la gente que usted es cristiano. Y sin embargo, algún compañero de trabajo que por alguna manera se enteró de que usted viene a la iglesia, dice públicamente: mira, ahí está Pedro Pérez que va a la iglesia, tú ves que es diferente, tú ves que es distinto, este hombre no dice ni malas palabras, mira, este hombre no falsea su informe, este es un hombre íntegro, una piedra, hablando del poder del evangelio que te ha cambiado y te ha transformado. Somos nosotros los portadores de la palabra. Amén, hermanos. Déjeme no detenerme ahí. Mire, hasta los demonios conocían el poder de la autoridad del nombre de Jesús. Los endemoniados eran liberados en el nombre de Cristo. Pablo le dijo al espíritu de adivinación de la joven que estaba en Filipos, ¿recuerdan ustedes? Le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo.
le habló a los demonios: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice Lucas, y salió en aquella misma hora. El espíritu demoníaco no salió de la muchacha con aplausos, ni gritos, ni soplando, ni hablando en lengua, ni empujando a la muchacha. El espíritu demoníaco salió de la muchacha cuando se habló en el nombre de Jesús. Porque Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús, hermanos. Los hijos de Seba, y usted me ha oído hablar de eso, los hijos de Seba en el libro de los Hechos, quisieron hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Y llegaron ante un endemoniado y comenzaron a gritar y a hablar y decir: en el nombre de Jesús que predica el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, y ya. Y ahí estaba el demonio. Y le dijo: mira, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús. ¿Y ustedes de dónde han salido? ¿De dónde? Porque es imposible usar el nombre de Jesús sin que estemos identificados con Jesús. No podemos usar el nombre de Jesús en vano. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús en el que creyó mi abuela, en el nombre de Jesús que creía mi mamá, hay que estar identificado con Jesús para poder tener el respaldo del nombre poderoso de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Recuerden que Cristo lo dijo, y vuelvo y reitero esta verdad: en mi nombre echarán fuera demonios. Pablo en su carta a los Colosenses les recuerda a los cristianos de todos los tiempos que todo lo que hagamos nosotros en el reino de Dios debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Todo, hermanos. Y todo lo que hagan, cuando dice todo, es todo. Amén. Cuando dice todo, es todo. Y todo lo que hagan incluye: te vas a casar, por favor, que sea en el nombre de Jesús. Voy a correr el riesgo de que me juzguen de súper espiritual, no me importa. Pero si te vas a casar, hazlo en el nombre de Jesús. Vas a abrir un negocio, hazlo en el nombre de Jesús. Vas a iniciar una inversión, hazlo en el nombre de Jesús. Vas a sacar un carro, hazlo en el nombre de Jesús. Vas a abrirte una iglesia, hazlo en el nombre de Jesús. Todo lo que vaya a hacer, dice Pablo, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si estamos en Cristo, entonces Cristo debe permear toda nuestra vida, todas nuestras decisiones. No podemos ser cristianos de un culto de 2 horas y me alegra que estés aquí con nosotros. Cristo debe gobernar, dirigir nuestras acciones, decisiones, y todo lo que hablemos y digamos debe exaltar el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que cuando usas el nombre de Jesucristo, estás hablando en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, con quien debemos tener una identificación. Así que cuando oras y declaras el nombre de Jesús sobre tu vida, tu familia, trabajo, iglesia, estás expresando públicamente tu compromiso personal con Cristo, y eso significa que estás unido con Cristo. Y tercer lugar, la tercera llave que abre el libro de los Hechos. Hablamos de que predicaron la palabra, todo lo que hicieron lo hicieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y tercer llave que abre el libro de los Hechos, según Lucas, es que le dieron lugar al Espíritu Santo. Le dieron lugar al Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien guió y dirigió todos los programas y las estrategias que la iglesia usó. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les explica a los líderes judíos la sanidad del cojo de nacimiento. Según Hechos capítulo 4, el Espíritu de Dios lo inspira para darle la explicación acerca de lo que había ocurrido. Aclara a la gente que estaba en el templo que no era él, que lo que había sucedido no era por él, sino era porque el nombre de Jesús se había glorificado en ese cojo de más de 40 años. Y explica, lleno del Espíritu Santo, que lo que estaba ocurriendo no era más que el respaldo del Cristo resucitado.
El Espíritu Santo dirigió la elección de los líderes en la iglesia de Antioquía. Estaban reunidos maestros, profetas, apóstoles, estaban allí reunidos orando. Note usted, hermanos, la importancia de la oración. Amén. Nuestros cargos y títulos no nos pueden separar de nuestra comunión con Dios, creyendo que ya lo sabemos y lo conocemos todo. Tenemos que seguir orando y clamando al Señor. Amén, hermanos, aunque llevemos 40, 50, 60 años en la iglesia o hayamos acabado de nacer al Evangelio, todos necesitamos orar y buscar a Dios. Estaban orando y clamando, allí estaban buscando a Dios en Antioquía, y allí había un equipo de profetas, maestros y predicadores del Evangelio. Estaban orando, y en esa oración el Espíritu Santo se manifiesta, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu de Dios elige, el Espíritu de Dios es el que comisiona, es el Espíritu de Dios el que llena, es el Espíritu de Dios el que escoge a la gente, los capacita y los usa para que el nombre de Jesús sea exaltado y glorificado. Pablo y Bernabé hicieron un equipo misionero que impactó las primeras iglesias que ellos fundaron. Después, bajo una situación que creó Juan Marcos, Bernabé hizo un equipo misionero y Pablo hizo otro con Silas, pero ambos proclamaron el Evangelio de Jesús. Fue el Espíritu Santo el que guió el movimiento misionero de la iglesia en sus inicios, hermanos. No había una comisión misionera, no había un ministerio misionero, y es bueno que todo eso exista en la organización eclesiástica, pero el Espíritu Santo fue el que guió el movimiento misionero de la iglesia en sus inicios. El Espíritu Santo dijo a Felipe, que estaba en Samaria haciendo milagros, señales y prodigios: acércate y júntate a ese carro donde venía el eunuco etíope. Es el Espíritu de Dios el que nos guía. Nosotros no podemos aferrarnos a nuestras ideas y nuestros caprichos. Parecen locura. ¿Cómo va a ser posible que el Señor saque a Felipe de Samaria, que estaba envuelto en un avivamiento poderoso? Los enfermos se estaban sanando, la gente se estaba convirtiendo al Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo agarra a Felipe y le dijo: deja eso y vete ahora allá y predica a este eunuco etíope, que servía a la reina de Candace. Porque nada que haga el Espíritu Santo lo va a hacer sino con una intención definida. Fue importantísimo que este eunuco conociera el Evangelio. Se le explicó el libro de Isaías, fue bautizado y él se convirtió en un misionero a la región norte del África. Le dijo el Espíritu a Pedro, que estaba allá en Jope esperando que le prepararan una comida. En aquella visión el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, 3 hombres te buscan, levántate, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, llegó a casa de Cornelio, un gentil, un centurión. Allí predicó Pedro su evangelio, aunque estaba en contra de su tradición y su cultura. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todas esas barreras, todos esos nichos, todas esas tradiciones son derribadas. Gloria sea el nombre de Jesús. Y Pedro obedeció la voz del Espíritu y fue a casa de Cornelio, y predicando la palabra, el Espíritu de Dios llenó a aquella gente y hablaron en otras lenguas como lo habían experimentado ellos el día de Pentecostés. Pero me gozo también al ver que Pablo, juntamente con un equipo misionero, se prepara para predicar el mensaje en Asia. Y allá se le prohíbe, el Espíritu Santo le prohíbe el hablar la palabra en Asia, le prohíbe el hablar la palabra en otros lugares, y tiene un sueño con aquel macedonio. Y Pablo entiende que es el Espíritu Santo el que los está llevando hasta Filipo, porque no hay mejor estratega que el Espíritu Santo. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Conoce lo que nos conviene y dónde debemos estar. Es mi oración: Señor, ponme donde tú más me necesites. Llévame donde más tú creas que voy a ser productivo. Espíritu Santo, dirige mis pasos hacia lo que tú quieres, porque es realmente el Espíritu de Dios el que nos lleva a lugares donde vamos a hacer bendición. ¡Qué tremendo! Felipe le predicó el Evangelio guiado por el Espíritu a este eunuco, y se convirtió el eunuco en un misionero a la región norte del África. Pedro llega a casa de Cornelio, y allí este gentil con sus familiares, incluso soldados, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y se consolidó que el mensaje no tiene barrera.
Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, planta la iglesia de Filipos, un lugar estratégico para que todo el Asia Menor conociera la verdad del Evangelio. No hay mejor estratega que el Espíritu Santo. Ante los conflictos teológicos que surgieron en la primera iglesia primitiva, porque siempre surgen conflictos y batallas y luchas, siempre, el diablo siempre va a querer detener la iglesia, pero gracias, Padre, por el Espíritu de Dios, que siempre nos guía a toda verdad. Y había esa batalla entre los judíos que se habían convertido al Evangelio y aquellos que habían tenido un entendimiento cabal de que en Cristo estamos completos, como el apóstol Pablo y los compañeros de ministerio, sobre situaciones en que querían mezclar la ley de Moisés con el Evangelio de Jesús. Fue decisiva, hermanos, la intervención del Espíritu Santo en el primer concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. Me encanta Hechos 15:28. Lucas dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Comienza su minuta diciendo, y le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pero ¿a quién le ha parecido primero bien? Al Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que guió al concilio de Jerusalén a tomar la decisión para no cargar a los gentiles con cosas que tenían que ver con la ley judía. El Espíritu Santo es la fuente de energía de la iglesia, hermanos. Usted puede tener un carro precioso, puede tener sus 4 neumáticos, gomas o llantas, de acuerdo a la cultura, nuevecitas de paquete, tener el tanque lleno de combustible, un sistema eléctrico completo, pero si carece de batería, no tiene fuente de energía. Es imposible entonces que ese carro arranque y avance, porque no hay manera que prenda. Y los carros modernos de hoy ni empujándolo arrancan. Los cacharros nuestros en Cuba tú los empujabas y ellos arrancaban. Pero ahora, y una sencilla aplicación, la iglesia podrá tener programas, la iglesia podrá tener planes, estructura, nombramientos, pero si carece de la presencia y la dirección del Espíritu Santo, carece de poder y energía espiritual. No crecerá naturalmente ni avanzará al ritmo que Dios quiere, porque quien le da poder y autoridad a la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo para que dirija nuestras vidas personales, hermanos, nuestra familia, nuestra iglesia, la vida se torna diferente. El Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, llamado a nuestro lado, nos ayuda en nuestras debilidades y nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto del Espíritu, que, como les he enseñado en muchas ocasiones, no es más que el carácter de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el que hace real a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos santifica, nos purifica. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente para entender la verdad del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos respalda en lo que hacemos y hablamos. Es el Espíritu Santo el que hace realidad a Cristo en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que trae unción y poder a la iglesia para que la iglesia avance y sea luz y sal de este mundo. La gente podrá hablar muy bonito, pero si no hay respaldo de la unción y poder del Espíritu, palabras que van y vienen. Me encanta la palabra que Pablo le dice a los corintios. Cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras de filosofía, ni les vine a entretener. Pablo venía de Atenas, que había tenido una experiencia negativa en el Areópago. Hasta lo querían apedrear. Y llegó a Corinto. Y en la ciudad de Corinto, cuando escribe su primera carta, haciendo memoria de su historia, de su experiencia, dice, cuando yo llegué a ustedes, no llegué con palabras de filosofía. No, yo no llegué con palabras para entretenerle, yo llegué con palabras de unción, poder y demostración del Espíritu Santo. Que sea nuestra oración, que el Espíritu de Dios renueve nuestro espíritu, de veras, sinceramente. Reitero esta verdad:
Los métodos y las estrategias cambian, porque cada etapa de la historia del cristianismo tiene una generación de gente diferente. Cada etapa vive tiempos totalmente distintos a las iglesias del libro de los Hechos. Pero reitero, la esencia del Evangelio es la misma. Jesucristo es el mismo, la palabra que proclamamos es la misma y el Espíritu Santo es el mismo. Si queremos ser una iglesia saludable, intencional y relevante, y esa es mi oración, esa es mi oración como pastor de esta iglesia, ese es mi clamor a Dios, esa es mi visión y mi pasión, que seamos una iglesia saludable, una iglesia intencional y una iglesia relevante. Si queremos que nuestra iglesia misionera, Asambleas de Dios de Tampa, sea saludable, intencional y relevante, debemos predicar la Biblia, hacer todo en el nombre de Jesucristo y darle lugar al Espíritu Santo. 3 ingredientes para que la iglesia crezca naturalmente, se desarrolle naturalmente, los dones del Espíritu se hagan evidentes, los ministerios sean fructíferos y esta bahía de Tampa y allende los mares conozcan que aquí hay una iglesia que está bajo la unción y el poder del Espíritu de Dios.